El día de hoy leeremos el cuento Nacerá una bruja, escrito por Robert E. Howard. Capítulo 1. La medialuna roja. Taramis, reina de Cauran, despertó de un sueño desapacible, sumida en un silencio que parecía más la quietud de una catacumba que la tranquilidad propia de un lugar de descanso. Se quedó mirando las tinieblas, preguntándose por qué se habían apagado las velas del candelabro de oro. Un racimo de estrellas iluminaba una ventana cruzada por una barra dorada, pero su luz apenas alcanzaba la habitación. Poco a poco, Taramis se dio cuenta de que había un punto luminoso en la oscuridad frente a ella. Atónita, no podía apartar la vista. El punto creció y su brillo se hizo más intenso a medida que se expandía y se convertía en un disco de luz fantasmal que flotaba frente a las cortinas de terciopelo. Taramis contuvo el aliento y se incorporó a medias. Un objeto más oscuro se hizo visible en el círculo de luz, una cabeza humana. Llevada por el pánico, fue a llamar a sus doncellas, pero se tranquilizó y examinó la aparición. El brillo era aún más fantasmal que antes, y la cabeza se perfilaba con claridad. Era una mujer menuda de facciones delicadas e increíblemente serenas, el rostro coronado por una lustrosa mata de pelo negro. Los rasgos se fueron volviendo más nítidos y su aspecto arrancó un grito de la garganta de Taramis. Eran los suyos. Era como si contemplase un espejo que alterase sutilmente su reflejo para añadirle un brillo de tigresa en los ojos y la sombra de una sonrisa vengativa en los labios. «Istar», jadeó Taramis, «estoy embrujada». La aparición se puso a hablar con una voz que era como miel envenenada. «¿Embrujada? No, querida hermanita, no hay hechicería alguna aquí». «Hermanita», balbuceó la asombrada joven, «no tengo ninguna hermana». «¿No la has tenido nunca?», preguntó la dulce voz cargada de burla y veneno. «¿Una gemela cuya carne era tan deliciosa como la tuya, ya fuera para las caricias o para los azotes?» «Sí, tuve una hermana», respondió Taramis, aún convencida de que todo aquello era una extraña pesadilla. «Pero murió». El hermoso rostro del disco se torció en un rictus de furia. La expresión era tan temible que Taramis se echó hacia atrás, medio esperando ver el pelo de la imagen lanzarse hacia adelante entre siseos. «Mientes». La acusación fue como una explosión que atravesase los labios. «No murió, necia. Esta farsa ha durado demasiado. Contempla la verdad y que te revienten los ojos». La luz culebreó de repente entre las cortinas como una serpiente en llamas e, increíblemente, las velas volvieron a encenderse en los candelabros de oro. Taramis se encogió en la tumbona de terciopelo, las esbeltas piernas plegadas bajo el cuerpo, incapaz de apartar la vista de la imagen felina que la miraba con desdén. Era como contemplar otra Taramis, idéntica hasta el último detalle en cuerpo y rostro, pero dotada de una personalidad ajena y maligna. Cada expresión del semblante de la desconocida era exactamente la opuesta a la que había en las facciones de la reina. En los ojos centelleantes brillaban la lujuria y los secretos, y la crueldad se agazapaba en la comisura de sus labios perfectos. Cada movimiento del esbelto cuerpo era pura insinuación. Su peinado imitaba el de la reina y calzaba sandalias doradas idénticas a las de Taramis. La larga túnica de seda sin mangas, sujeta a la cintura por un ceñidor de hilo de oro, era un duplicado de la ropa de noche de la reina. «¿Quién eres?», preguntó Taramis, jadeante, mientras contenía un escalofrío. «Explica tu presencia antes de que llame a mis camareras para que hagan venir al guardia». «Grita hasta que se te caiga el techo», respondió la desconocida con desdén.
Tus zorras no se despertarán hasta el amanecer, ni aunque el palacio estalle en llamas a su alrededor. Y tus guardias no oirán tus gritos. Los han enviado al ala opuesta del palacio. ¿Qué?, exclamó Taramis, embarada y regia. ¿Quién ha osado dar tal orden a mis guardias? Yo misma, hermanita, se burló la otra. Hace poco, antes de entrar, me han tomado por su adorada reina. ¡Ja! Y bien que he interpretado el papel. El toque justo de imperiosa dignidad, suavizado con una pizca de dulzura femenina, y esos patanes de armadura y yelmo emplumado han hincado la rodilla ante mí. Era como si una red sofocante de desconcierto se tejiera alrededor de Taramis. ¿Quién eres?, gritó desesperada. ¿Qué locura es esta? ¿Por qué has venido? ¿Quién soy? La pregunta sonó como el siseo de una serpiente. La joven se acercó al pie de la cama, agarró el hombro de la reina con dedos engarfiados y se inclinó hasta que los ojos de ambas quedaron a la misma altura. Bajo el hechizo de aquella mirada hipnótica, la reina olvidó el ultraje sin precedentes que suponía poner las manos con violencia sobre la carne real. «Idiota», rechinó entre dientes, «¿todavía lo preguntas? ¿Es que no lo sabes? Soy Salomé». «¡Salomé!». Taramis aspiró la palabra y se le erizó el vello mientras aceptaba la verdad increíble y paralizadora de aquel nombre. «Creí que habías muerto al nacer», dijo en un susurro. «Como muchos otros, me llevaron al desierto para morir. Perros, un bebé sollozante cuya vida no era ni la llamita de una vela. ¿Y sabes por qué querían darme muerte?». Oí la historia», tartamudeó Taramis. Salomé lanzó una carcajada rabiosa y se golpeó el pecho. El escote de la túnica mostró la parte superior de los firmes senos y entre ellos asomó una extraña marca, una media luna roja como la sangre. «La marca de la bruja», gritó Taramis, echándose hacia atrás. Sí, la risa de Salomé cortaba como un puñal emponzoñado. «La maldición de los reyes de Cauran. En los mercados relatan la historia, hermanita, y menean la barba y ponen los ojos en blanco. Me apilas cobardes. Dicen que la primera reina de nuestro linaje yació con un demonio de las tinieblas, que le dio una hija cuyo recuerdo perdura en las leyendas más tenebrosas. Y a partir de entonces, en la dinastía ascaurana, nace cada siglo una niña con una media luna escarlata entre los pechos, que marca su destino. Cada siglo nacerá una bruja, dice la antigua maldición, y así sucede siempre. A algunas las mataron al nacer, como pretendían hacer conmigo. Otras vagaron por el mundo como brujas, altivas hijas de Cauran, con la luna infernal ardiendo entre los pechos de marfil. Todas se llaman Salomé, como yo. Siempre es Salomé, la bruja. Siempre será Salomé, la bruja, aunque las montañas de hielo desciendan del polo y suman en ruinas la civilización, y un nuevo mundo se alce de las cenizas del antiguo. Incluso entonces habrá Salomés que recorran el mundo para atrapar los corazones de los hombres con su magia, para bailar ante los reyes, para ver caer las cabezas de los sabios a su placer. Pero, tartamudeó Taramis. Sí, los ojos brillantes ardían como fuegos secretos. Me llevaron al desierto, más allá de los límites de la ciudad, y me dejaron desnuda en la arena ardiente bajo el sol abrasador. Se fueron y quedé a merced de los chacales, los buitres y los lobos del desierto. Pero la vida se aferraba a mí con más fuerza que a la gente común, pues participa de la esencia de las fuerzas que burbujean en los negros abismos de lo ignoto. Pasaban las horas y el sol me azotaba como las llamas del infierno, pero no morí, y aún recuerdo parte de ese tormento, de un modo confuso y lejano, como se recuerda un sueño. De pronto llegaron camellos y a sus lomos había hombres de piel amarilla con túnicas de seda que hablaban en una lengua extraña. Se habían alejado de la pista de las caravanas, pasaron a mi lado. Su caudillo me vio y reconoció el cuarto creciente escarlata en mi pecho. Me recogió
y salvó mi vida. Era un mago de la lejana Kitai, que volvía a su reino tras un viaje a Estigia. Me llevó a Paikang, la de torres moradas cuyos minaretes se alzan entre las selvas de bambú festoneadas de enredaderas. Allí crecí y me hice mujer bajo su tutela. La edad había aumentado su negra sabiduría y no había debilitado sus poderes malignos. Me enseñó muchas cosas. Se detuvo con una sonrisa enigmática que le llenó los ojos de un brillo taimado y misterioso. Luego meneó la cabeza. Acabó alejándose de sí, diciendo que nunca sería nada más que una vulgar bruja a pesar de sus enseñanzas, y que no era digna de recibir la poderosa magia que podía enseñarme. Podría haberme hecho reina del universo y haber gobernado el mundo entero a través de mí, dijo, pero no era más que una zorra de las tinieblas. ¿Y qué? Nunca soporté estar encerrada en una torre de oro, horas y horas con la vista clavada en un globo de cristal, murmurando encantamientos escritos en piel de serpiente con sangre de virgen, encorvada sobre polvorientos volúmenes escritos en lenguas olvidadas. Me dijo que era una criatura demasiado terrenal y que no era digna de rozar los abismos cósmicos de la alta hechicería. Sea, este mundo tiene todo lo que deseo: poder, pompa y boato, hombres hermosos y mujeres delicadas, amantes y esclavos. Me dijo lo que era yo y me habló de la maldición de mi legado. Por eso he vuelto, para tomar aquello que me pertenece tanto como a ti, y ahora es mío por derecho de posesión. ¿Qué quieres decir? Taramis se incorporó, ya liberada del estupor y el miedo, y se enfrentó a su hermana. ¿Crees que por haber drogado a unas pocas doncellas y haber engañado a un puñado de mis guardias, ya tienes el trono de Cauran? Aún soy la reina. Te concederé un puesto de honor como mi hermana, pero... Salomé rió llena de odio. Qué generoso por tu parte, hermanita. Pero antes de que me pongas en mi lugar, ¿querrías tal vez hablarme de esos soldados que acampan en la llanura frente a los muros de la ciudad? Son los mercenarios semitas de Constantius, el voivoda Cotio de las compañías libres. ¿Y qué hacen en Cauran?, susurró Salomé. Taramis comprendió que se estaba burlando de ella de alguna manera que no entendía, pero respondió con toda la dignidad que pudo reunir. Constantius ha pedido permiso para cruzar las fronteras de Cauran de camino a Turán. Se ha puesto bajo nuestra custodia para responder del buen comportamiento de sus tropas mientras éstas estén en mis dominios. ¿Y acaso Constantius no ha pedido tu mano hoy mismo?, siguió Salomé. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Taramis, desconcertada, a lo que Salomé encogió con los esbeltos hombros. ¿Rehusaste, hermanita? Pues claro, exclamó Taramis, rabiosa. Tú misma eres una princesa ascaurana. ¿Supones acaso que la reina de Cauran podría recibir una proposición semejante con algo que no fuera desdén? ¿Esposa de un aventurero sanguinario? ¿Un hombre exiliado de su propio reino a causa de sus crímenes? ¿Caudillo de una simple banda organizada de saqueadores y asesinos a sueldo? Nunca debería haberle permitido traer a sus barbudos matones a Cauran, pero está prácticamente preso en la Torre Sur, custodiado por mis soldados. Mañana le diré que ordene a sus tropas que abandonen el reino. Seguirá cautivo hasta que hayan cruzado la frontera. Entretanto, mis soldados vigilan las murallas, y lo he advertido de que responderá de cualquier atropello perpetrado contra los aldeanos o los pastores por sus mercenarios. Confinado en la Torre Sur, dices. Así es. ¿Por qué lo preguntas? Como única respuesta, Salomé dio una palmadita y, alzando la voz con un gorgoteo de cruel diversión, proclamó: La reina te concede audiencia, halcón. Se abrió una puerta cubierta de arabescos dorados y una esbelta figura entró en la habitación. Al verla, Taramis lanzó un grito de furia y asombro. «Constantius, ¿osas entrar en mis aposentos?» «Así es, majestad», inclinó la morena cabeza de rapaz en una reverencia burlona. Constantius, también conocido como Halcón, era alto,
de espaldas amplias y cintura estrecha, elegante y fuerte como acero flexible. Era bien parecido a su manera aquilina y despiadada. Tenía el rostro oscurecido por el sol, y el pelo, que caía abundante desde una frente elevada y estrecha, era negro como ala de cuervo. Los ojos oscuros eran penetrantes y agudos, y el fino bigote negro acentuaba la línea despiadada de los labios. Llevaba botas de cuero o de córdoba, y medias y jubón de seda oscura, deslustrados por el uso y las manchas de óxido de la armadura. Torció el bigote y sus ojos examinaron a la encogida reina con un descaro que le hizo estremecerse. «Por Istar, Taramis», dijo con voz sedosa, «te encuentro mucho más apetecible con tu ropa de dormir que con tus vestiduras regias. Sin duda esta será una noche auspiciosa». El miedo asomó a los oscuros ojos de la reina. No era tonta. Sabía que Constantius nunca se habría atrevido a ultrajarla de aquel modo de no jugar sobre seguro. «Estás loco. Puede que esté a tu merced en esta habitación, pero tú lo estás a la de mis súbditos, que te harán pedazos si me pones un dedo encima. Vete si quieres vivir». Salomé y Constantius lanzaron una carcajada burlona, y la primera hizo un gesto de impaciencia. «Basta ya de esta farsa y pasemos al acto siguiente. Escucha, hermanita, fui yo quien trajo a Constantius. Cuando decidí hacerme con el trono de Cauran, busqué a alguien que me ayudase y elegí al halcón, básicamente por su carencia de todo lo que suelen considerar cualidades honradas». «Estoy sobrecogido, Alteza», murmuró Constantius sardónicamente mientras hacía una reverencia. «Lo envié a Cauran, y en cuanto sus hombres estuvieron acampados más allá de las murallas, y él en palacio, entré en la ciudad por la poterna del muro occidental. Los idiotas que la guardaban creyeron que eras tú, que regresabas de alguna aventura nocturna». «Maldita». Las mejillas de Taramis se inflamaron de resentimiento, y la rabia dio al traste con su flema real. Salomé rió. Estaban tan sorprendidos y asombrados como cabía esperar, pero me dejaron pasar sin hacer preguntas. Entré en palacio del mismo modo y ordené a los atónitos guardias que se fueran, igual que a los que vigilaban a Constantius en la torre sur. Luego he venido y me he ocupado de las camareras de la antecámara. Los dedos de Taramis se engarfiaron. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz temblorosa. «Escucha». Salomé ladeó la cabeza. Por las ventanas entraba un sonido metálico, como si pasasen cerca hombres cubiertos de armadura. Se oyeron voces hoscas que hablaban en una lengua extranjera, y gritos de alarma mezclados con ellas. «El pueblo despierta y está tranquilo», dijo Constantius sardónico. «Mejor que vayas a calmarlos, Salomé. Llámame Taramis. Tenemos que acostumbrarnos». «¿Qué has hecho?», gritó Taramis. «¿Qué has hecho?». «He ido a las puertas y he ordenado que las abran», respondió Salomé. «Estaban perplejos, pero han obedecido. Lo que oyes es el ejército de halcón que entra en la ciudad». «¡Demonio!», gritó Taramis. «Has traicionado a mi pueblo haciéndote pasar por mí. Me has convertido en una traidora. No, iré y les hablaré». Con una risa perversa, Salomé la agarró de la muñeca y la empujó hacia atrás. La magnífica flexibilidad de la reina era inútil contra la fuerza vengativa que animaba los delgados brazos de Salomé. «¿Sabes cómo llegar a las mazmorras del palacio, Constantius?», dijo la bruja. «Bien, llévate a este volcán y enciérralo en la celda mejor guardada. Los carceleros están drogados. Ya me he ocupado de ello. Envía a alguien a que los degüelle antes de que despierten. Nadie debe saber lo que ha ocurrido esta noche. A partir de ahora, soy Taramis, y Taramis no es más que una prisionera sin nombre en un calabozo desconocido». Constantius sonrió y mostró los blancos dientes bajo el bigote. «Bien, pero supongo que no me negarás un poco de diversión, ¿no?». «¿Yo? No. Doma a esa perra desdeñosa como te plazca». Con una risa perversa, Salomé arrojó a su hermana en brazos del cotio, dio media vuelta y salió por la puerta que daba al pasillo exterior. El terror abrió de par en par los hermosos ojos de Taramis, mientras forcejeaba
rígida entre los brazos de Constantius. Ante la amenaza contra su cuerpo había olvidado al ejército de las calles y el insulto a su realeza. Lo único que podía sentir era miedo y vergüenza mientras encaraba el cinismo desatado en los ojos ardientes y burlones de Constantius, y notaba los rudos brazos que la aplastaban. Salomé recorría a toda prisa el pasillo exterior. Sonrió malévola al oír el grito de desesperación que resonó por todo el palacio. Capítulo 2. El árbol de la muerte. Las calzas y camisa del joven soldado estaban manchadas de sangre seca, cubiertas de sudor y sucias de tierra. Le brotaba sangre de un profundo tajo en el muslo y de los cortes del pecho y el hombro. El sudor hacía relucir el rostro lívido y tenía los dedos engarfiados alrededor de la cubierta del diván sobre el que yacía. Sus palabras reflejaban un sufrimiento mental muy superior al puro dolor físico. «Tiene que haberse vuelto loca», repetía una y otra vez, como si aún no terminara de creer lo que había ocurrido. «Es como una pesadilla. Taramis, amada por toda Cauran, traicionando a su pueblo por ese diablo de Kot. Ay, Istar, ¿por qué no he muerto? Mejor morir que ver a nuestra reina convertida en una traidora y una ramera». «No hables, Valerius», le rogó la joven que lo lavaba y vendaba con manos temblorosas. «Por favor, amor mío, no hables. Harás que se te reabran las heridas». «No me atrevo a convocar a una sanguijuela». «No», murmuró el joven herido. «Los demonios de barba azul de Constantius están registrando la ciudad en busca de cauraníes heridos. Colgarán a todo aquel cuyas heridas indiquen que ha luchado contra ellos. Oh, Taramis, ¿cómo has podido traicionar a un pueblo que te adoraba?». Se estremeció de dolor y rompió a llorar de pura rabia y vergüenza. La aterrada joven lo abrazó y apoyó su cabeza en el pecho, mientras le suplicaba que guardase silencio. «Mejor muerto que soportar la negra vergüenza que ha caído hoy sobre Cauran», gruñó él. «¿No lo has visto, Ibka?». «No, Valerius». Sus finos y delicados dedos se pusieron de nuevo a la tarea, limpiando con cuidado las heridas y cerrando los bordes abiertos. «Me ha despertado el ruido de la lucha en las calles. Al mirar por la ventana he visto a los semitas atacando a la gente, y luego he oído que me llamabas desde la puerta del callejón». «No podía más», murmuró él. «Caí en el callejón y ya no pude ponerme en pie. Sabía que acabarían por encontrarme si me quedaba ahí. Maté a 3 de esos perros barbudos, por Istar. Ya no irán pavoneándose por las calles de Cauran, por los dioses. Los demonios les arranquen el corazón en el infierno». La temblorosa muchacha lo arrulló con un murmullo cantarín, como habría hecho con un niño, y luego le cerró los labios con su propia boca, fresca y dulce. Pero el fuego que ardía en el alma del joven no le dejaba guardar silencio. «No estaba en la muralla cuando entraron los semitas», dijo de repente. «Dormía en los barracones, como los demás que no estaban de servicio. Acababa de amanecer cuando entró nuestro capitán con la cara pálida bajo el yelmo y dijo: «Los semitas están en la ciudad. La reina se ha presentado en la puerta sur y ha dado órdenes de que los dejen pasar. Ha hecho bajar a los guardias de las murallas, que custodiaban desde que Constantius llegó al reino. No lo entiendo, nadie lo entiende, pero ella misma ha dado la orden y hemos obedecido, como hacemos siempre. Nos ha ordenado reunirnos en la plaza de enfrente del palacio. Formad frente a los barracones e id para allá. Dejad aquí las armas y armaduras. No sé qué pretende, pero esas son las órdenes de una reina». Cuando llegamos a la plaza, los semitas se habían ido situando frente al palacio. 10.000 demonios de barba azul, armados hasta los dientes. La gente se asomaba a las puertas y las ventanas para ver qué ocurría, y las calles que llevaban a la plaza estaban repletas de personas que no comprendían qué pasaba. Taramis estaba en lo alto de las escaleras del palacio, acompañada solo por Constantius, quien se acariciaba el bigote como un gato enorme que acabase de devorar a un canario. Bajo ellos formaban 50 semitas con arcos en las manos. Ahí es donde debería haber estado la guardia de la reina,
pero los habían colocado a los pies de las escaleras y estaban tan asombrados como nosotros, aunque ellos sí que estaban armados a pesar de las órdenes de la reina. Taramis se dirigió a nosotros y nos dijo que había reconsiderado la propuesta de matrimonio de Constantius, esa que había rechazado públicamente ayer mismo, y había decidido convertirlo en su real consorte. No nos dio explicación alguna sobre el motivo de que hubiera introducido de un modo tan traicionero a los semitas en la ciudad, pero afirmó que, dado que Constantius dirigía un grupo de soldados profesionales, el ejército de Cauran ya no era necesario, por lo que los licenciaba y nos ordenaba irnos a casa ordenadamente. La obediencia a la reina es una segunda naturaleza para nosotros, pero lo que oímos nos dejó aturdidos y no supimos cómo reaccionar. Rompimos filas sin saber realmente qué hacíamos, como idiotizados. Pero cuando la reina ordenaba a la guardia de palacio que depusiera armas y se fuera, apareció Conan, el capitán. Dicen que anoche estaba fuera de servicio y borracho como una cuba, pero en aquel momento estaba bien despierto. Gritó a los guardias que mantuvieran sus puestos hasta nuevas órdenes suyas, y es tal su dominio sobre ellos que obedecieron pese a lo dicho por la reina. Subió por las escaleras de palacio, examinó a Taramis y rugió: «Esa no es la reina, no es Taramis, es algún demonio disfrazado». Aquello desató el infierno. No sé cómo empezó exactamente, pero creo que un shemita atacó a Conan y éste lo mató. Al instante la plaza se había convertido en un campo de batalla. Los shemitas cayeron sobre los guardias y sus lanzas y flechas abatieron a muchos soldados que ya habían roto filas. Unos cuantos nos hicimos con las armas que pudimos encontrar y contraatacamos. No sabíamos realmente por qué luchábamos, pero era contra Constantius y sus demonios, nunca contra Taramis. Lo juro, Constantius gritaba que abatieran a los traidores, pero no éramos traidores. Le temblaba la voz de pura desesperación y ofuscamiento. La joven murmuró unas palabras de ánimo. No comprendía del todo lo que pasaba. Tan solo intentaba aliviar el sufrimiento de su amante. Nadie sabía qué partido tomar. La plaza era una jaula de grillos. No había más que confusión y desconcierto. Los que luchábamos no teníamos la menor posibilidad de vencer. Medio desbandados, sin armadura y con armas inadecuadas. Los guardias sí que estaban armados y en formación de bloque, pero solo eran 500. Causaron abundantes bajas antes de que los abatieran, pero el resultado de la batalla era inevitable, y mientras descuartizaban a su pueblo delante de ella, Taramis seguía en las escaleras con el brazo de Constantius alrededor de la cintura. No paraba de reírse. Parecía un diablo hermoso y desalmado. Dioses, es una locura, una locura. Nunca he visto a nadie luchar como Conan. Se puso contra el muro del patio y, antes de que lo redujeran, los cadáveres se amontonaban a sus pies en pilas que le llegaban al muslo. Pero al fin lo abatieron, 100 contra 1. Verlo caer fue como si el mundo se me escurriera de entre los dedos abrasados. Mientras se atusaba el bigote con una sonrisa detestable en los labios, oí a Constantius gritar a sus perros que lo quería con vida. Esa misma sonrisa curvaba en aquellos momentos los labios de Constantius. Cabalgaba rodeado de un puñado de sus hombres, recios semitas de barba rizada y nariz ganchuda. El sol poniente arrancaba reflejos de los yelmos picudos y las escamas plateadas de las corazas. A menos de un tercio de legua a sus espaldas, los muros y las torres de Cauran destacaban en medio de la pradera. A un lado de la pista de caravanas se había erigido una pesada cruz. Un hombre colgaba de ella, con manos y pies atravesados por clavos de hierro. Desnudo, excepto por un taparrabos, era un gigante de piel tostada por el sol. El sudor de la agonía le corría por el rostro y el enorme pecho, pero bajo la enmarañada melena que caía sobre su amplia frente, 2 ojos azules relucían con fuego indómito. La sangre manaba con desgana de las heridas de manos y pies. Constantius lo saludó con un gesto burlón. «Me temo que no puedo quedarme a hacer más llevaderas tus últimas horas, capitán, pero me aguardan tareas ineludibles en la ciudad. No debo hacer esperar a esa deliciosa reina tuya», se rió por lo bajo. «Así que te dejo a tu suerte.
y a la de esas bellezas. Señaló las sombras negras que se agitaban en lo alto del cielo. De no ser por ellos, imagino que un bruto como tú duraría varios días en la cruz, y yo en tu lugar no alimentaría esperanza alguna de rescate, aunque no haya guardias que te vigilen. He dejado bien claro que cualquiera que intente arrancar tu cuerpo de la cruz, vivo o muerto, será desollado vivo junto a toda su familia en la plaza pública. Mi poder en Cauran está establecido con tal firmeza que esas palabras son más eficaces que un regimiento de guardias. No dejo a nadie aquí porque los buitres no se acercarían y no deseo poner obstáculo alguno en su camino. Por eso te he traído tan lejos de la ciudad. Los buitres del desierto no se acercan más a los muros. Adiós, mi bravo capitán. Te recordaré cuando, dentro de una hora, Taramis esté en mis brazos. La sangre brotó de las palmas perforadas cuando los puños como mazos del cautivo se cerraron alrededor de las cabezas de los clavos. Los titánicos músculos de los brazos se contrajeron. Conan echó hacia adelante la cabeza y lanzó un escupitajo al rostro de Constantius. El voivoda se rió entre dientes. Se limpió la saliva de la gorguera y refrenó el caballo. «Recuérdame cuando los buitres se alimenten de tu carne», dijo burlón. «Los carroñeros del desierto son particularmente voraces. He visto a hombres colgar en la cruz durante horas e ir quedándose sin ojos, oídos ni cuero cabelludo antes de que esos agudos picos llegasen a puntos vitales». Dio media vuelta y emprendió el camino hacia la ciudad sin mirar atrás. Una figura delgada y erguida, de armadura brillante, sus estólidos secuaces barbudos trotando tras él. Una débil nube de polvo en el camino marcaba su paso. El crucificado era lo único vivo que había en aquel paisaje desolado en el atardecer. Cauran, a menos de un tercio de legua, podría haber estado al otro lado del mundo y en otro tiempo. Conan sacudió la cabeza para quitarse el sudor de los ojos y miró sin ver a su alrededor. A los lados de la ciudad y tras ella se extendían fértiles praderas llenas de ganado que pastaba a la distancia, donde se confundían con las viñas y los campos de labranza. El horizonte occidental estaba salpicado de pueblos que parecían miniaturas a aquella distancia. Lo mismo ocurría al norte. Algo más cerca, hacia el sur, un resplandor plateado señalaba el curso de un río, más allá del cual empezaba inesperadamente un desierto de arena que se extendía hasta más allá del horizonte. Conan examinaba aquel vasto resplandor de color caramelo al sol del ocaso, como un halcón cautivo examinaría el cielo abierto. Se vio sacudido por el asco cuando contempló las torres resplandecientes de Cauran. La ciudad lo había traicionado, lo había atrapado como una ratonera y ahora lo dejaba colgado de una cruz de madera como una liebre clavada a un árbol. Un ansia roja de venganza barrió todo pensamiento. Un puñado de maldiciones quedó al borde de sus labios. Todo su universo se contrajo, enfocado únicamente en los 4 clavos de hierro que lo apartaban de la vida y la libertad. Sus poderosos músculos se estremecieron, rígidos como cables de acero. El sudor perló todo su cuerpo mientras intentaba hacer palanca y arrancar los clavos. Fue inútil. Estaban hundidos con firmeza en la madera. Intentó luego liberar las manos. No fue el dolor afilado y abismal lo que lo hizo desistir, sino la futilidad del intento. Las cabezas de los clavos eran demasiado gruesas. No podía pasarlas a través de las heridas. Por primera vez en su vida, lo envolvió una marea de desesperación y se quedó inmóvil, la cabeza contra el pecho, los ojos cerrados para protegerse del sol. Los entreabrió al oír un batir de alas y distinguió una sombra emplumada que caía del cielo. Un pico afilado que buscaba los ojos le cortó la mejilla. Conan volvió la cabeza y cerró los ojos involuntariamente. Lanzó un grito roto y desesperado de amenaza, y los buitres revolotearon y retrocedieron, asustados por el sonido. De nuevo volaban en círculo sobre él. La sangre caía a la boca de Conan. Se lamió los labios sin querer y escupió ante el sabor salado. Sentía una sed atroz.
Había bebido vino hasta hartarse la noche anterior, y el agua no tocaba sus labios desde antes de la batalla de la plaza, al amanecer. Y Matar deshidrataba. Contempló el distante río como un condenado que mirase hacia afuera por la puerta del infierno. Pensó en los cientos de litros de agua en los que se había bañado, hundido hasta los hombros en jade líquido. Recordó los enormes cuernos de cerveza espumeante, las jarras de vino que había trasegado sin pensar o derramado en el suelo de la taberna. Se mordió la lengua para aplacar aquella angustia insoportable y resopló como un animal torturado. El sol se ponía, una ardiente bola de fuego que se hundía en un salvaje mar de sangre. Contra la muralla carmesí que cruzaba el horizonte, las torres de la ciudad flotaban irreales, como en un sueño. El cielo entero estaba bañado de sangre a sus ojos nublados. Se lamió los labios resecos y contempló el distante río con ojos inyectados en sangre. También parecía teñido de carmesí, y las sombras que reptaban hacia él desde el cielo eran negras como el ébano. De nuevo, el batir de unas alas llegó a sus oídos entumecidos. Alzó la cabeza y examinó, rabioso como un lobo, las sombras que giraban a su alrededor. Sabía que sus gritos ya no los espantarían. Uno de ellos descendía cada vez más. Conan echó la cabeza hacia atrás tanto como pudo y se dispuso a esperar. El buitre se posó con un revoloteo. El pico bajó y arrancó una tira de carne de la mejilla mientras Conan volvía el rostro a un lado. Luego, antes de que el ave pudiese apartarse, la cabeza del cimerio saltó hacia adelante, impulsada por los poderosos músculos del cuello, y sus dientes, chasqueando como los de un lobo, hicieron presa en el cuello desnudo del buitre. Al instante, el ave estalló en un frenesí de graznidos y aleteos. Las alas cegaron al bárbaro y las patas le desgarraron el pecho. Pero Conan no soltaba la presa, las mandíbulas firmemente apretadas. Las vértebras del carroñero crujieron bajo el empuje de aquellos dientes, hasta que con un aleteo espasmódico quedó flácido e inmóvil. Conan lo soltó, escupiendo sangre por la boca. Los otros buitres, aterrados por la suerte de su compañero, volaron hacia un árbol distante, donde se posaron como un cónclave de demonios negros. Una fiera sensación de victoria llenó la aturdida mente de Conan. La vida fluía salvaje y enérgica por sus venas. Aún podía enfrentarse a la muerte. Aún seguía con vida. Cada punzada, cada pequeña sensación, incluso de dolor, era una negación de la muerte. Por Mitra. O alguien hablaba o el bárbaro tenía alucinaciones. Toda mi vida había visto nada igual. Conan se sacudió la sangre de los ojos y vio a 4 jinetes recortados contra el ocaso. No apartaban la vista de él. 3 de ellos eran halcones enjutos de blanco ropaje, beduines suajires sin la menor duda, nómadas de más allá del río. El cuarto vestía como ellos, la cintura ceñida por un calat y un ondeante turbante en la cabeza que le llegaba a los hombros, sujeto a las sienes por 3 cordones de pelo de camello trenzado. Pero no era un shemita. Ni el polvo era tan denso ni la vista de Conan estaba tan nublada que no pudiera distinguir sus facciones. Era tan alto como el cimerio, aunque de miembros menos imponentes. Era ancho de espaldas, con un cuerpo esbelto, duro como el acero y flexible como las barbas de ballena. La perilla negra recortada no ocultaba del todo la línea agresiva de sus mandíbulas, y tenía unos ojos grises, fríos y acerados, que brillaban como una espada bajo la sombra del café. Refrenó su inquieto corcel con una mano firme y decidida y dijo: «Por Mitra, juraría que conozco a este tipo». «Sí, es el cimerio que era capitán de la guardia de la reina», dijo otro, con el acento gutural de los suajires. «Debe de estar deshaciéndose de sus antiguos favoritos», murmuró el jinete. «¿Quién iba a pensarlo de la reina Taramis? Habría preferido una guerra larga y sangrienta. Nos habría dado a los del desierto una oportunidad para el pillaje. Tal como están las cosas, nos hemos acercado tanto a las murallas solo para encontrar este rocín».
Echó un vistazo al caballo castrado que uno de los nómadas llevaba de las riendas. Bueno, y a este perro moribundo. Conan alzó el rostro ensangrentado. Si te acercas un poco más, haré de ti un perro moribundo, ladrón saporosco, masculló entre los labios ennegrecidos. Mitra, el bribón me conoce. ¿Cómo es que sabe de mí, Fian? Solo hay uno de tu raza por estas tierras, murmuró Conan. Eres Olgierd Vladislav, caudillo de los forajidos. Sí, y fui atamán de los Kosaki del río Zaporosco, tal como has adivinado. ¿Quieres vivir? Solo un idiota preguntaría eso, jadeó Conan. Soy duro, dijo Olgierd, y la única cualidad que respeto en los demás es la dureza. Juzgaré si eres un hombre o solo un perro, en cuyo caso aquí quedarás y morirás. Si lo bajamos de la cruz, nos verán desde las murallas, objetó uno de los nómadas. Olgierd meneó la cabeza. Casi ha anochecido. Toma, Djeval, usa esta hacha y corta la cruz por la base. Si cae hacia adelante, lo aplastará, dijo Djeval. Puedo arreglármelas para que caiga hacia atrás, pero el golpe puede romperle el cráneo, y quién sabe si esparcirle las tripas. Si es digno de cabalgar a mi lado, sobrevivirá, respondió Olgierd imperturbable. Y si no lo es, no merece vivir. Vamos. El primer impacto del hacha de batalla contra la madera y las vibraciones que lo acompañaron lanzaron ejércitos de dolor a través de los hinchados pies y las agarrotadas manos de Conan. Una y otra vez cayó la hoja, y cada golpe reverberaba en su mente atormentada y hacía estremecer sus nervios. Pero apretó los dientes y no dejó escapar ni un sonido. El hacha terminó su trabajo. La cruz se balanceó sobre la base astillada y cayó hacia atrás. Conan convirtió todo su cuerpo en un sólido nudo de músculos de hierro. Apretó la cabeza contra la madera y la mantuvo rígida. El tronco golpeó el suelo con fuerza y rebotó. El impacto desgarró las heridas del bárbaro y lo aturdió un instante. Luchó contra la creciente marea de oscuridad que asaltaba sus ojos, mareado y con náuseas, pero se dio cuenta de que los músculos de hierro le habían protegido las partes vitales y lo habían salvado de un daño permanente. No emitió el menor sonido. A pesar de que le sangraba la nariz y le temblaban los abdominales por las náuseas, con un gruñido de aprobación, Djeval se inclinó sobre él con unas tenazas de las que se usaban para sacar los clavos de las herraduras y agarró la cabeza del que sujetaba la mano derecha de Conan, hundiéndose en la piel para lograr el agarre más firme posible. Las tenazas eran demasiado pequeñas para aquella tarea y Djeval sudaba y se afanaba, lanzando maldiciones contra aquel condenado clavo, empujando atrás y adelante, hurgando tanto en la inflamada carne como en la madera. La sangre se derramó por los dedos del cimerio. Estaba tan quieto que habría parecido muerto de no haber sido por el movimiento espasmódico del enorme pecho. Al fin, el clavo salió y Djeval lo contempló con un gruñido de satisfacción antes de deshacerse de él y ponerse con el otro. Se repitió el proceso y luego Djeval centró su atención en los pies ensartados, pero el cimerio le obligó a sentarse, arrancó las tenazas de las manos del semita y lo apartó de un violento empujón. Conan tenía las manos tan inflamadas que parecían 2 veces mayores de lo normal. Sentía los dedos como pulgares deformes y cerrar los puños era tan doloroso que le salía sangre de entre los dientes apretados. Pero de algún modo, agarrando las tenazas con ambas manos, se las apañó para desclavar primero un clavo y después el otro. No estaban tan hundidos en la madera como los de las manos. Se alzó tambaleante y afirmó en el suelo los pies inflamados y lacerados. Un sudor helado le cubría el rostro y el cuerpo, sacudido por calambres. Apretó la mandíbula y luchó contra el deseo de vomitar. Olgierd, que lo contemplaba impertérrito, señaló con un gesto el caballo robado. Conan caminó dando tumbos hacia él. Cada paso era un infierno afilado que le llenó los labios de espuma sanguinolenta. Una mano deforme, temblorosa, cayó en el pomo de la silla y un pie ensangrentado alcanzó a encontrar un estribo.
Apretando los dientes, logró montar, aunque estuvo a punto de caer desmayado. En ese momento, Olgerd azotó al caballo con el látigo. La asustada bestia se encabritó y el hombre de la silla se balanceó como un saco de arena, a punto de caer. Conan se había enrollado una rienda alrededor de cada mano y la sujetaba con los pulgares. Tensó con fuerza los poderosos bíceps y forzó al caballo hacia abajo. La bestia gritó, la mandíbula casi dislocada. Uno de los shemitas alzó un pellejo con agua en un gesto interrogativo. Olgerd negó con la cabeza. «Espera a que lleguemos al campamento. Solo son 3 leguas. Si está hecho para vivir en el desierto, seguro que aguanta ese trecho sin beber». Como fantasmas fugaces se dirigieron al galope hacia el río. Conan iba entre ellos, tambaleándose como un borracho en la silla, los ojos brillantes e inyectados en sangre, la espuma secándose poco a poco en sus labios tumefactos. Capítulo 3. Carta a Nemedia. El sabio Astreas, en su interminable viaje hacia el este, en busca de conocimientos y sabiduría, escribió una carta a su amigo el filósofo Alcémides, residente en Nemedia. Esa carta constituye todo lo que llegaron a saber las naciones del oeste de los acontecimientos de aquellos días en el este, para ellos una región nebulosa y medio mítica. He aquí parte de lo que contaba Astreas. Jamás podrías imaginar, mi viejo amigo, las condiciones que imperan en este pequeño reino desde que Taramis aceptó a Constantius y a sus mercenarios, tal como te describí brevemente en mi última y apresurada misiva. 7 meses han pasado desde entonces, y en ese tiempo pareciera que el mismísimo diablo se ha enseñoreado de este infortunado reino. Taramis da muestras de haber perdido el juicio, parangón de virtud, justicia y equidad como era antes. Se ha vuelto notoria precisamente por las características opuestas a las que acabo de enumerar. Su vida privada es un escándalo, y quizá privada no sea el término más adecuado, visto que no hace el menor intento por ocultar el libertinaje que impera en su corte. Continuamente se celebran orgías de lo más escandaloso e infame, y se obliga a participar en ellas a las infortunadas damas de la corte, así sean vírgenes o recién casadas. Ni siquiera se ha molestado en casarse con su amante, Constantius, quien se sienta a su lado en el trono y gobierna como consorte real. Sus esbirros siguen su ejemplo y no dudan en injuriar y tomar a cualquier mujer que deseen, sin atender a su estado o posición. El reino, arruinado, gime aplastado por impuestos desorbitantes. Se han esquilmado las granjas hasta lo imposible, y los comerciantes van cubiertos de harapos, que es cuanto les han dejado los recaudadores. Si son afortunados, consiguen salir con la piel intacta. Percibo tu escepticismo, mi buen Alcémides. Sin duda crees que exagero la situación de Cauran. Cierto es que lo que acabo de describirte sería inconcebible en las naciones occidentales, pero debes comprender que las cosas son muy distintas en Oriente, sobre todo en esta parte de Oriente. Para empezar, Cauran no es un reino muy grande. De hecho, es uno de los numerosos principados que forman parte de Kot, y más tarde recuperaron la independencia de la que había gozado en tiempos antiguos. Esta parte del mundo se compone de reinos como este, diminutos en comparación con las grandes naciones de Occidente o los enormes sultanatos del lejano Oriente, pero importantes para el control de las rutas de caravanas. De ahí proviene la riqueza de estos países. Cauran es el más oriental y meridional de estos principados, justo en la frontera con los desiertos del Shem oriental. La capital, del mismo nombre que el reino, es la única ciudad de importancia, y desde ella se divisa el río que separa el desierto de los pastizales, como una atalaya que guardase las fértiles praderas de sus espaldas. La tierra es tan fértil que da entre 3 y 4 cosechas al año, y las llanuras del norte y del oeste están salpicadas de aldeas. Para alguien acostumbrado a las grandes plantaciones y las enormes granjas ganaderas del oeste, es curioso contemplar estos diminutos campos y viñedos,
pero grandes riquezas en grano y fruta se derraman de ellos como de una cornucopia. Los aldeanos son simples agricultores pertenecientes a la raza aborigen o, todo lo demás, mestiza. No son guerreros y son incapaces de protegerse por sí mismos. Tienen prohibida la posesión de armas y dependen por completo de los soldados de la ciudad, lo cual los deja del todo desamparados en la situación presente. Así, una revuelta de las zonas rurales, que sería inevitable en una nación occidental, se hace aquí imposible. Laboran bajo el puño de hierro de Constantius, cuyos barbudos semitas cabalgan sin cesar por los campos, látigo en mano, como los capataces de esclavos de las plantaciones del sur de Singaria. Los habitantes de la ciudad no corren mejor suerte. Les han arrebatado las posesiones y usan a sus hijas para saciar la lujuria incontenible de Constantius y sus mercenarios. Estos hombres carecen por completo de piedad o compasión, llenos de todo aquello que nuestros ejércitos aprendieron a aborrecer durante las guerras contra los aliados semitas de Argos. Crueldad inhumana, lujuria, ferocidad de bestias salvajes. Los habitantes de la ciudad son en general de la casta dominante de Cauran, mayoritariamente iborios, valientes y belicosos, pero la traición de su reina los ha puesto en manos de sus opresores. Los semitas son la única fuerza armada de Cauran. Cualquier cauraní sorprendido en posesión de un arma se hace acreedor de los más atroces tormentos. Se persigue sistemáticamente a cualquier joven cauraní capaz de alzarse en armas. Muchos han sido masacrados salvajemente, y a otros los han vendido como esclavos a los turaníes. Abandonan el reino por millares, ya sea para ponerse al servicio de otros monarcas, ya para convertirse en proscritos, de los que hay numerosos grupos a lo largo de la frontera. Se habla de la posibilidad de una invasión desde el desierto, habitado por nómadas semitas. Los mercenarios de Constantius proceden de las ciudades semitas del oeste, como Pelishtim, Anakim o Akarim, y los suagires y las demás tribus beduinas los odian a muerte. Como sabes, mi buen Alcémides, el territorio de esos bárbaros se compone, por un lado, de los pastizales que llegan al borde del lejano mar, y en las cuales se alzan las ciudades, por otro, del desierto oriental, donde solo sobreviven los enjutos nómadas. La guerra es eterna entre los moradores de las ciudades y los del desierto. Estos suagires han luchado contra Cauran y la han saqueado durante siglos sin demasiado éxito, y no están nada contentos con la conquista a manos de sus primos occidentales. Se rumorea que su natural antagonismo se ve fomentado por el otrora capitán de la Guardia Real y que, al parecer, escapó de algún modo al odio de Constantius, quien lo había crucificado, y huyó con los nómadas. Lo llaman Conan, y no es ni más ni menos que un bárbaro, uno de esos melancólicos cimerios cuya fiereza han sufrido tantas veces nuestros soldados, a un amargo coste. Al parecer se ha convertido en la mano derecha de Olgierd Vladislav, el aventurero cosaquí que llegó a las estepas del norte y se convirtió en caudillo de un grupo de suagires. También hay rumores de que ese grupo se ha incrementado en los últimos meses y de que Olgierd, incitado sin duda por el cimerio, incluso considera la invasión de Cauran. No puede tratarse sino de una incursión de saqueo, pues los suagires carecen de máquinas de asedio y no tienen los conocimientos necesarios para sitiar una ciudad. Y tal como nos ha demostrado la historia una y otra vez, los nómadas carentes de instrucción militar no rivalizan en combate cuerpo a cuerpo con los ejércitos disciplinados y bien armados de las ciudades semitas. Sería concebible que los nativos de Cauran acogieran de buen agrado tal invasión, dado que es imposible que los nómadas los traten peor que sus amos actuales. E incluso el exterminio es preferible al sufrimiento que ahora sobrellevan. Pero están tan acobardados y desalentados que ni siquiera ayudarían a los invasores. Su situación es desesperada. Taramis, se diría que, poseída por un demonio, no se detiene ante nada. Ha abolido el culto a Istar y convertido el templo en un santuario de idolatría. Ha destruido la imagen de marfil de la diosa a la que adoran estos ibóreos orientales, inferior a la auténtica religión de Mitra que profesamos los occidentales, pero superior al culto demoníaco de los semitas
y ha llenado el templo de Istar de imágenes obscenas de toda índole, dioses y diosas de la noche, retratados en todas las posturas salaces y perversas posibles, y con todos los repugnantes detalles que solo una mente degenerada podría concebir. Muchas de estas imágenes se pueden identificar como las infectas deidades de los shemitas, los turanios, los vedios y los quitanios, pero otras son restos de un culto medio olvidado y antiquísimo, figuras viles que solo recuerdan las leyendas más antiguas. No me atrevo a aventurar dónde puede haber adquirido la reina su conocimiento. Ha instituido el sacrificio humano y desde su apareamiento con Constantius se ha inmolado al menos a 500 hombres, mujeres y niños. Algunos han muerto en el altar que ha dispuesto en el templo, donde ella misma maneja el puñal ceremonial, pero otros han conocido un destino aún más terrible. Taramis guarda algún monstruo en una cripta bajo el templo. Nadie sabe qué es ni de dónde salió, pero poco después de aplastar la revuelta desesperada de los soldados cauraníes contra Constantius, pasó una noche en el templo profanado, sola excepto por una docena de cautivos atados. El atemorizado pueblo vio salir de la cúpula un humo espeso de olor repugnante, y oyó durante toda la noche las invocaciones frenéticas de la reina y los gritos agónicos de los cautivos. Hacia el alba, una nueva voz se unió a esos sonidos, un croar estridente e inhumano que heló la sangre a cuantos lo oyeron. Al amanecer, Taramis salió ebria del templo con los ojos relucientes de triunfo demoníaco. No se ha vuelto a ver a los cautivos ni a oír la voz croante, pero en el templo hay una sala en la que solo entra la reina, antecedida de un sacrificio humano. Nunca se vuelve a ver a la víctima. Lo único que se sabe es que en esa sombría sala acecha algún monstruo de la oscura noche de los tiempos, que devora a los aullantes humanos que le entrega Taramis. Ya no pienso en ella como una mujer mortal, sino una rabiosa diableza, tendida en su guardia ensangrentada entre huesos y fragmentos de sus víctimas, con dedos como garras carmesíes. Que los dioses permitan que siga con sus horribles prácticas sin recibir castigo, casi hace tambalear mi fe en la justicia divina. Cuando comparo su comportamiento actual con el que mostraba cuando llegué a Cauran hace 7 meses, realmente no sé qué pensar y casi me inclino a creer, como muchos de sus súbditos, que un demonio ha poseído el cuerpo de Taramis. Un joven soldado, Valerius, sostenía otra cosa, que una bruja ha asumido el aspecto de su amada reina, que Taramis ha sido raptada a escondidas y arrojado a una profunda mazmorra, y que esa criatura, que reina en su lugar, no es sino una hechicera. Juraba que encontrará a la auténtica reina si seguía con vida, pero mucho me temo que él también ha caído, víctima de la crueldad de Constantius. Estuvo involucrado en la revuelta de los guardias de palacio y, aunque escapó y pasó un tiempo oculto, se ha negado obstinadamente a ponerse a salvo fuera del país. No hace mucho que lo encontré y me transmitió sus pensamientos, pero ha desaparecido, como muchos otros cuyo destino nadie se atreve a aventurar, y temo que lo hayan capturado los espías de Constantius. Mas debo poner fin a esta carta y sacarla de la ciudad mediante una paloma mensajera, que la llevará al lugar donde las compré, en la frontera de Kot. Por caballo y caravana de camellos, espero que acabe por llegar a ti. Debo apresurarme antes de que amanezca. Ya es tarde y las estrellas languidecen sobre los tejados ajardinados de Cauran. Un silencio trémulo cubre la ciudad, y sumido en él me parece oír el repiqueteo de un tambor en el lejano templo. Sin duda, Taramis está ahí, entregada a alguna maldad. Pero el sabio se equivocaba respecto al paradero de la mujer a la que llamaba Taramis. La joven, a la que el mundo conocía como reina de Cauran, se encontraba en una mazmorra, iluminada solo por una temblorosa antorcha que le cubría el rostro de sombras caprichosas y resaltaba la diabólica iniquidad de sus hermosas facciones. Frente a ella, en el suelo de piedra desnuda, se agazapaba una figura cubierta tan solo por un puñado de harapos. Salomé tentaba el cuerpo tendido con la punta de la sandalia dorada y sonreía malévola al ver cómo su víctima se encogía más aún. ¿No te gustan mis caricias, hermanita? Taramis, aún hermosa,
Pese a los harapos y a los abusos sufridos durante aquellos horribles meses de prisión, no respondió a las chanzas de su hermana. Se limitó a bajar la cabeza como alguien acostumbrado a las burlas. Tal resignación no complacía a Salomé. Se mordió el labio y se puso a dar golpecitos con el pie contra el suelo, mientras miraba ceñuda hacia su pasiva hermana. Salomé vestía con el esplendor bárbaro de una mujer de Shusán. Las piedras preciosas resplandecían a la luz de las antorchas en sus sandalias de oro, en su peto dorado y en las cadenas que lo sujetaban. Tobilleras de oro tintineaban cada vez que se movía y pulseras enjolladas cubrían sus brazos. Su elevado peinado era el de una mujer semita y adornaban sus orejas colgando aros de oro con jade engarzado, que lanzaban brillos y destellos con cada movimiento impaciente de la altiva cabeza. Un ceñidor incrustado de gemas sostenía una falda de seda tan transparente que apenas dejaba nada a la imaginación. De sus hombros colgaba una capa escarlata y oscura, que tapaba descuidadamente la curva de un brazo y el bulto que transportaba en él. Salomé se inclinó de pronto y, con la mano libre, agarró el alborotado pelo de su hermana y la obligó a mirarla a los ojos. Taramis aguantó aquel brillo felino sin pestañear. «Parece que no lloras con tanta facilidad como antes, hermanita», murmuró la bruja. «No me harás derramar más lágrimas», respondió Taramis. «Ya te has deleitado demasiado con el espectáculo de la reina de Cauran sollozando de rodillas y rogando piedad. Sé que solo me mantienes con vida para atormentarme, por eso evitas las torturas que puedan matarme o desfigurarme permanentemente. Pero ya no te tengo miedo. Me has exprimido hasta la última gota de esperanza, miedo y vergüenza. Mátame y acaba de una vez. Ya he derramado la última lágrima para tu diversión, perra del infierno». «Te sobreestimas, hermanita», ronroneó Salomé. «Hasta ahora solo he causado dolor a tu bonito cuerpo. Solo he aplastado tu orgullo y tu autoestima. Olvidas que, al contrario que yo, eres susceptible de sufrir por los demás. Me he fijado al regalarte con anécdotas sobre las pantomimas que he representado con algunos de tus estúpidos súbditos, pero ahora te traigo una prueba más contundente que una narración. ¿Sabes que Crálides, tu fiel consejero, ha vuelto en secreto de Turán y lo han capturado?» Taramis palideció. «¿Qué? ¿Qué has hecho con él?» Como única respuesta, Salomé destapó el misterioso bulto que llevaba bajo la capa, apartó los pliegues de seda y alzó la cabeza de un joven, las facciones congeladas en el último estertor de la muerte que le había llegado en medio de un dolor inhumano. Taramis gritó como si le hubieran atravesado el corazón con una espada. «Oh, Istar, no, Crálides». Sí, intentaba alzar el cuerpo contra mí, el pobre imbécil, diciendo que Conan no erraba al afirmar que yo no era Taramis. ¿Cómo se va a alzar la plebe contra los shemitas de Halcón? ¿Con palos y piedras? ¡Bah! Los perros devoran ahora mismo su cuerpo en la plaza del mercado, y este despojo se pudrirá en las cloacas. «¿Cómo, hermanita? ¿Así que aún te quedan lágrimas?», dijo tras una pausa, sin dejar de sonreír. «Bien, he dejado esta clase de tormento para el final. A partir de ahora te enseñaré muchas otras cosas como esta». Junto a la antorcha, con la cabeza cortada en la mano, no parecía una criatura nacida de hombre y mujer, pese a su espantosa belleza. Taramis no alzó la vista. Estaba tumbada de cara al húmedo suelo, el delgado cuerpo sacudido por sollozos de dolor, los puños contra la piedra desnuda. Salomé dio media vuelta hacia la puerta, las tobilleras tintineando a cada paso, los pendientes parpadeando a la luz de la antorcha. Poco después, salía de una puerta en arco que la llevó a un patio que, a su vez, se abría a un callejón serpenteante. Un individuo la esperaba allí, un enorme semita de ojos sombríos y hombros de toro, la enorme barba negra desparramada por el amplio pecho acorazado. ¿Ha llorado? Su voz retumbaba como la de un toro, profunda y tortuosa. Era el general de los mercenarios, uno de los pocos subordinados de Constantius que conocía el secreto de las reinas de Cauran. Sí, Kumbanigash, hay partes enteras de sus emociones que aún no he rozado. Siempre que se le embote un sentido a causa del dolor continuo, descubriré otro, más tierno y sensible. Ven aquí, perro.
Se les acercó una figura temblorosa cubierta de harapos, sucia y con el pelo alborotado. Salomé le tendió la cabeza. «Toma, tíralo a la alcantarilla más cercana. Díselo por señas, Kumbanigash, es sordo». El general obedeció y el mendigo hizo una reverencia antes de alejarse, renqueante. «¿Por qué mantienes esta farsa?», murmuró Kumbanigash. «Estás tan firmemente establecida en el trono que nadie puede derrocarte. ¿Qué más da que estos estúpidos cauraníes sepan la verdad? No pueden hacer nada. Proclama tu verdadera identidad, muéstrales a su amada ex reina y luego córtale la cabeza en la plaza». «Aún no, Kumbanigash». La puerta en arco se cerró tras la voz acerada de Salomé y la tempestuosa reverberación de Kumbanigash. El mendigo sordo se agachó en el patio. Nadie vio que las manos que sostenían la cabeza cortada eran morenas, fuertes y nervudas, extrañamente incongruentes en aquel cuerpo encorvado y harapiento. Lo sabía. Era un susurro vibrante, ufano, pero apenas audible. «Está viva. Oh, Crálides, tu martirio no habrá sido en vano. La tienen encerrada en esta mazmorra. Oh, Istar, si amas a los hombres de verdad, ayúdame». Capítulo 4. Lobos del desierto. Olgierd Vladislav se llenó el cáliz enjollado de vino carmesí que vertió de una jarra dorada y la empujó a continuación por la mesa de ébano hacia Conan el cimerio. La indumentaria de Olgierd habría satisfecho la vanidad de cualquier atamán zaporosco. Llevaba un calat de seda blanca con perlas cosidas en el pecho, ceñido con un cinturón bacauriota y los faldones apartados para mostrar los anchos pantalones de seda que se hundían en unos botines de gamuza adornados con hilo de oro. Se cubría la cabeza con un turbante de seda verde que envolvía un yelmo con cuernos bañado en oro. Su única arma era el cuchillo cherqués curvo, envuelto en una funda de marfil que colgaba de la cadera izquierda al estilo cosaki. Se repatingó en la silla dorada con águilas talladas y extendió las piernas hasta los botines mientras tragaba ruidosamente el vino. A su lado, el enorme cimerio ofrecía un fuerte contraste, con la melena negra de corte recto, el rostro moreno cruzado de cicatrices y los ardientes ojos azules. Vestía cota de malla negra y lo único que brillaba en su indumentaria era la ancha hebilla dorada del cinturón del que pendía la espada en una vaina de cuero gastado. Estaban a solas en una carpa de paredes de seda adornadas con tapices y suelo cubierto de espléndidas alfombras y cojines de terciopelo, fruto de la rapiña. Del exterior llegaba el murmullo grave e incesante que siempre acompaña a las aglomeraciones, ya sea en un campamento o en cualquier otro lugar. De vez en cuando, un golpe de viento del desierto agitaba las hojas de las palmeras. «Hoy a la sombra, mañana al sol», recitó Olgierd, mientras se aflojaba el cinturón y agarraba de nuevo la jarra de vino. «Esto sí que es vida. Fui atamán de los zaporoscos y ahora soy caudillo del desierto. Hace 7 meses estabas clavado a una cruz, cerca de los muros de Cauran, y ahora eres el lugarteniente del bandido más temible entre Turán y los pastos del oeste. Deberías darme las gracias». «¿Por reconocer mi utilidad?». Conan se echó a reír y alzó la copa. «Si dejas subir a alguien, podemos estar seguros de que te beneficiarás de su subida. He ganado cuanto tengo con sangre y sudor». Se contempló las cicatrices de las palmas de las manos, también las tenía en el cuerpo, cicatrices que no estaban 7 meses atrás. «Luchas como un regimiento de demonios», concedió Olgierd, «pero no te creas que has tenido nada que ver con todos los que se nos han unido en los últimos tiempos. Ha sido el éxito de nuestras incursiones, guiadas por mi inteligencia, lo que los ha traído hasta aquí. Estos nómadas se pasan la vida buscando un caudillo al que seguir, y suelen tener más fe en un extranjero que en alguien de su propia raza. No hay límite para lo que podemos conseguir juntos. Tenemos 11.000 hombres. En un año más triplicaremos el número. Hasta ahora nos hemos conformado con ataques a los puestos avanzados turanios y a las ciudades-estado del oeste. Con 30 o 40.000 hombres todo cambiará. Seré el emperador de todo Shem, tú serás mi visir, siempre que cumplas mis órdenes sin cuestionarlas.
Entretanto, creo que cabalgaremos hacia el este y atacaremos el puesto turanio de Besek, donde pagan el peaje las caravanas. Conan meneó la cabeza. Me parece que no. ¿Qué demonios quieres decir?, preguntó Olgerd airado. No pienses, de eso ya me ocupo yo. Tenemos hombres suficientes para lo que quiero, respondió el cimerio, y estoy harto de esperar. Tengo que saldar viejas cuentas. Vaya. Olgerd frunció el ceño y bebió un trago. Sonrió. ¿Aún piensas en esa cruz, eh? Eso está bien, el odio siempre es útil, pero tendrá que esperar. Me dijiste que me ayudarías a tomar Cauran, dijo Conan. Eso fue antes de ver todas las posibilidades de nuestro poder, respondió Olgerd. Pensaba solamente en el botín que podía darnos la ciudad, pero no quiero gastar fuerzas en algo que apenas va a dar beneficio. Cauran es un hueso demasiado duro para roerlo ahora. Quizá en un año. En una semana, respondió Conan. El Kosaki se asombró ante la seguridad con que hablaba el cimerio. Escucha. Incluso aunque estuviera dispuesto a malgastar hombres en un ataque absurdo, ¿qué esperas conseguir? ¿Crees que estos lobos pueden sitiar y tomar una ciudad como Cauran? No habrá asedio, respondió el cimerio. Sé cómo sacar a Constantius de la ciudad. ¿Y luego?, espetó Olgerd y soltó un juramento. En el cruce de flechas, los nuestros se llevarían la peor parte. La armadura de los Ashuri es muy superior, y en la lucha cuerpo a cuerpo con espada, un regimiento de espadachines entrenados y disciplinados esparciría nuestras líneas desordenadas como el viento esparce la paja. No si hubiera 3000 jinetes iborios desesperados luchando en cuña, tal como yo les enseñé, respondió Conan. ¿Y dónde están esos 3000 iborios?, preguntó Olgerd con sarcasmo. ¿Vas a sacarlos del aire? Ya los tengo, dijo el cimerio imperturbable. Hay 3000 cauraníes acampados en el oeste de Akrel, esperando mis órdenes. ¿Cómo? Los ojos de Olgerd se abrieron como platos. Parecía un lobo al que acababan de pillar por sorpresa. Lo que has oído. Son gente que ha huido de la tiranía de Constantius. Casi todos han vivido proscritos en el desierto oriental de Cauran, y están desesperados y hambrientos como un tigre devorador de hombres. Cada uno puede con 3 de esos mercenarios rechonchos. Hacen falta opresión y privaciones para endurecer las entrañas de un hombre y sacar fuego del infierno de sus miembros. Estaban esparcidos en pequeños grupos. Solo necesitaban un líder. Me creyeron cuando les envié un mensaje con mis jinetes. Se han reunido en el oasis y están a mi disposición. ¿Todo esto a mis espaldas? Una luz de rabia asomó a los ojos de Olgerd, que agarró la empuñadura del cuchillo. Deseaban seguirme a mí, no a ti. ¿Y qué has prometido a esos desarrapados a cambio de su lealtad? Había un tono de amenaza en la voz de Olgerd. ¿Qué usaría esta horda de lobos del desierto para ayudarlos a destruir a Constantius y devolver Cauran a sus ciudadanos? Necio, susurró Olgerd. ¿Acaso ya te consideras su caudillo? Ambos se habían puesto en pie y se estudiaban a través de la mesa de ébano. El infierno brillaba en los ojos fríos y grises de Olgerd, y una sonrisa siniestra cruzaba los labios de Conan. Voy a descuartizarte entre 4 palmeras, dijo el Kosaki impertérrito. Llama a tus hombres y ordénaselo, retó Conan, a ver si te obedece. Un gruñido se escapó de entre los dientes apretados de Olgerd. Levantó una mano y se detuvo de pronto. Había algo en la absoluta seguridad que transmitía el bronceado rostro del cimerio que lo dejaba perplejo. Escoria de las tierras altas, murmuró. Sus ojos ardían como los de un lobo. ¿Te has atrevido a minar mi autoridad? No ha hecho falta, respondió Conan. No es cierta tu afirmación de que no tengo nada que ver con los nuevos reclutas. Es justo al revés. Seguían tus órdenes, pero luchaban por mí. No hay lugar para 2 caudillos entre los oajires, y saben que soy el más fuerte. Los entiendo mejor que tú y ellos a mí. Al fin y al cabo también soy un bárbaro. ¿Y qué van a decir cuando les pidas que luchen por Cauran?, preguntó Olgerd sardónico. Me seguirán. Les he prometido una caravana de riquezas de palacio. En Cauran estarán encantados de pagarlo como recompensa por haberlos librado de Constantius. Luego es probable que los guíe contra los turanios, como habías planeado. Quieren un botín y lucharán contra Constantius por él, igual que contra cualquier otro.
A los ojos de Olgierd asomó el reconocimiento de la derrota. En sus febriles sueños imperialistas había descuidado lo que tenía justo al lado. Sucesos y acontecimientos que antes le habían parecido nimios volvieron de repente a su memoria y comprendió su verdadero significado. Las palabras de Conan no eran fanfarronadas huecas. Aquella figura vestida con cota de malla negra era el auténtico caudillo de los Swahires. «A menos que mueras», musitó Olgierd, y lanzó la mano hacia la empuñadura del cuchillo. Pero rápido como el zarpazo de un enorme gato, el brazo de Conan cruzó la mesa y los dedos hicieron presa en el antebrazo de Olgierd. Se oyó el crujir de los huesos y, durante un instante eterno, la escena apareció congelada. Ambos encarados como estatuas mientras el sudor perlaba poco a poco en la frente de Olgierd. Conan lanzó una carcajada sin soltar la presa. «¿Mereces vivir, Olgierd?». La sonrisa no se alteró mientras los dedos se clavaban en el antebrazo como riscos de acero, cada vez más hundidos en la temblorosa carne del Kosaki. Se oyó el sonido de los huesos desmenuzados y el rostro de Olgierd se tornó del color de las cenizas. Resumaba sangre por entre las comisuras de los labios, en los que clavaba los dientes, pero no dejó escapar un solo sonido. Con una nueva carcajada, Conan lo soltó y retrocedió. El Kosaki se tambaleó y se agarró al borde de la mesa con la mano intacta. «Te doy la vida, Olgierd, tal como me la diste a mí», dijo Conan con calma, «aunque fue por tu propio beneficio por lo que me bajaste de la cruz. Me hiciste pasar una amarga prueba que tú mismo no habrías soportado, que habría soportado nadie, excepto un bárbaro del oeste. Coge tu caballo y vete. Está atado detrás de la carpa, con comida y agua en las alforjas. Nadie te verá irte, pero sé rápido. No hay lugar para un caudillo caído en el desierto. Si los hombres te ven mutilado y derrocado, jamás te permitirán dejar con vida el campamento». Olgierd no respondió. Muy lentamente, sin decir una palabra, dio media vuelta y salió de la carpa. Subió en silencio a la silla del enorme semental blanco que había atado a la sombra de una palmera. Giró en silencio y cabalgó hacia el este, en dirección al desierto profundo, fuera de la vida de los Swahires. En la carpa, Conan vació la jarra de vino y chasqueó los labios con placer. Arrojó el recipiente vacío a una esquina, se ciñó el cinturón, salió por la entrada principal y se detuvo un momento a examinar las hileras de carpas de pelo de camello que se extendían ante él, así como las figuras envueltas en ropa blanca que se movían entre ellas discutiendo, cantando, arreglando bridas o afilando cuchillos. Alzó la voz en un trueno que llegó hasta el punto más lejano del campamento. Perros, límpiense las orejas y escúchenme. Acérquense. Tengo una cosa que contarles». Capítulo 5. La voz del cristal. En una cámara de una torre cercana a los muros de la ciudad, un grupo escuchaba a uno de sus integrantes. Eran hombres jóvenes, duros y fibrosos, resistentes como solo lo son aquellos que se han visto empujados hasta la desesperación por la adversidad. Vestían cuero y cota de malla, y de sus cintos colgaban espadas. «Sé que Conan no erraba al afirmar que no era Taramis», exclamó el que estaba hablando. «He estado merodeando por los alrededores de Palacio durante 4 meses, haciéndome pasar por un mendigo sordo, y por fin he descubierto lo que buscaba. Nuestra reina está presa en las mazmorras anexas al palacio. Vi mi oportunidad y capturé a uno de los carceleros shemitas. Una noche lo dejé inconsciente cuando salía al patio. Lo arrastré a una bodega cercana y lo interrogué. Antes de morir me dijo lo que acabo de contarles, y hemos sospechado todo este tiempo, que la mujer que gobierna Cauran es una bruja de nombre Salomé. Afirmó que Taramis está presa en la mazmorra inferior. La invasión de los Swahires nos da la oportunidad que buscábamos. No sé qué pretende Conan, tal vez simplemente vengarse de Constantius, o a lo mejor su propósito es saquear la ciudad y destruirla. Es un bárbaro y nadie entiende lo que pasa por sus mentes. He aquí lo que haremos. Rescataremos a Taramis durante la refriega. Constantius saldrá a la llanura a presentar batalla. Sus hombres se están preparando ahora mismo. No le queda más remedio. No hay comida suficiente en la ciudad para resistir un asedio. Conan ha salido del desierto tan inesperadamente que no les ha dado tiempo para hacer acopio de suministros. Y está equipado para un sitio.
Los espías han informado de que los suajires tienen máquinas de asedio, sin duda construidas siguiendo las instrucciones de Conan, que aprendió esas artes en las naciones occidentales. Constantius no quiere un largo sitio, así que marchará con sus soldados a la llanura, donde espera desbandar las fuerzas de Conan de un solo golpe. Tan solo dejará unos pocos cientos de hombres en la ciudad, sobre todo en los muros y en las torres, y vigilando las puertas. La cárcel estará sin vigilancia. En cuanto hayamos liberado a Taramis, tendremos que improvisar según las circunstancias. Si gana Conan, la mostraremos al pueblo y provocaremos un lanzamiento. Ya lo creo que sí. Hay suficiente gente en la ciudad para dominar a los shemitas que quedan, tanto a los mercenarios como a los nómadas, y cerrar las puertas. Ninguno debe cruzar la muralla. Luego parlamentaremos con Conan. Siempre ha sido leal a Taramis, y si descubre la verdad y la reina habla con él, creo que no saqueará la ciudad. Si vence Constantius y Conan se da a la fuga, que es lo que parece más probable, tendremos que abandonar la ciudad con la reina y buscar un lugar seguro donde ocultarnos. ¿Todo claro? Respondieron que sí como un solo hombre. Aflojemos pues las espadas en las vainas, encomendemos nuestras almas a Istar y vayamos a la prisión, que los mercenarios ya deben de estar saliendo por la puerta sur. La luz del amanecer destellaba en las cimeras de los yelmos que atravesaban ordenadamente el amplio arco de la puerta y en los brillantes arreos de las monturas. Sería una batalla de jinetes, de las que solo pueden darse en Oriente. Atravesaban las puertas como un río de plata, sombrías figuras con cota de malla negra o plateada, de barba rizada, nariz ganchuda y unos ojos inexorables que brillaban con la fatalidad de su raza. No había espacio en ellos para la duda o la piedad. Las calles y las murallas estaban abarrotadas del gentío que contemplaba en silencio a los soldados extranjeros que cabalgaban para defender su ciudad natal. Nadie decía nada. Miraban en silencio, inexpresivos, sin interés, demacrados y envueltos en harapos, gorra en mano. En una torre que dominaba la amplia avenida que llevaba a la puerta sur, Salomé, recostada en un diván de terciopelo, contemplaba con indolencia a Constantius mientras se colgaba la espada de las esbeltas caderas y se ponía los guanteletes. Estaban solos. A través de los marcos dorados de las ventanas se oían el tintineo rítmico de las armaduras y el repiqueteo de los cascos de los caballos. «Antes del anochecer tendrás nuevos prisioneros para tu diablo», dijo Constantius mientras se retorcía el fino bigote. Seguro que está cansado de los cuerpos blandos y fofos de los ciudadanos y prefiere la carne más firme de un hombre del desierto. «Ten cuidado, no vayas a ser presa de algo peor que Tao», advirtió la joven. «No olvides quién dirige a esos animales del desierto». Difícilmente iba a poder olvidarlo. Es el único motivo por el que salgo a su encuentro. Ese perro ha luchado en Occidente y conoce el arte del asedio. A mis exploradores no les resulta fácil acercarse a sus filas. Sus jinetes de avanzada tienen vista de halcón, pero han llegado bastante cerca para ver las máquinas que arrastran en carretas tiradas por camellos, catapultas, arietes, balistas, mangoneles, poristas. Debe de haber tenido al menos 1000 hombres trabajando día y noche durante un mes. No entiendo de dónde ha sacado el material para construir todo eso. Quizá haya llegado a un acuerdo con los turanios para que le suministren lo que necesita. Da igual, no le van a servir de nada. No es la primera vez que lucho contra esos perros del desierto. Usaremos flechas durante un rato y ellos llevarán la peor parte. La armadura de mis hombres los protege. Luego cargaremos y mis escuadrones desbandarán las filas desordenadas de los nómadas. No tardarán en echar a correr y esparcirse a los 4 vientos. Regresaré por la puerta sur antes del ocaso, con cientos de cautivos desnudos atados a la cola de mi caballo. Lo celebraremos esta noche en la plaza principal. Mis hombres disfrutan desollando vivos a sus enemigos. Tendremos un buen espectáculo y obligaremos a mirar a tus acobardados súbditos. En cuanto a Conan, me producirá un intenso placer catapultarlo vivo y empalarlo en las escaleras del palacio. Despelleja a tantos como te plazca, respondió Salomé con indiferencia. No me importaría tener un vestido de piel humana, pero debes darme al menos 100 cautivos para el altar y para Tao. Así se hará, dijo Constantius,
mientras con la mano enguantada se atusaba el ralo cabello de la coronilla quemada por el sol. «Por la victoria y el honor de la bella Taramis», dijo con sarcasmo. Se puso el yelmo bajo el brazo, alzó la mano en un saludo y salió con un claqueteo de la habitación. Se oyó su voz apagada dando órdenes a sus oficiales. Salomé se recostó de nuevo en el diván, bostezó y se estiró como un felino. «¡Sang!», gritó. Un sacerdote con pies de gato y un rostro que parecía un pergamino estirado sobre el cráneo entró ruidosamente. Salomé se acercó a un pedestal de marfil sobre el que reposaban 2 globos de cristal y, tras tomar el menor, se lo tendió al sacerdote. «Ve con Constantius», dijo. «Infórmame de la batalla». «Ve». El hombrecillo hizo una abyecta reverencia, ocultó el globo bajo el manto oscuro y salió a toda prisa. Ningún sonido llegaba de la ciudad, más allá del resonar de los cascos y, algo después, el ruido de las puertas al cerrarse. Salomé se dirigió a una escalera de mármol que llevaba a la azotea adoselada y almenada en mármol. Se alzaba sobre el resto de los edificios de la ciudad y desde allí veía las calles vacías, igual que la gran plaza de enfrente del palacio. Normalmente, la gente rehuía el siniestro templo del lado opuesto de la plaza, pero en aquel momento estaba desierta como una ciudad fantasma. Solo en el muro sur y en los tejados cercanos había señales de vida. La gente se arracimaba allí en grandes cantidades. No hacían nada, como si no supieran si desear la victoria o la derrota de Constantius. La victoria implicaba más dolor y miseria bajo su intolerable gobierno. La derrota seguramente traería matanzas y el saqueo de la ciudad. Ninguna noticia les había llegado de Conan y no sabían qué esperar a sus manos. Era un bárbaro, al fin y al cabo. Los escuadrones de mercenarios se desplazaban por la llanura. A lo lejos, al lado del río, se movían varios bultos confusos, apenas reconocibles como grupos de hombres a caballo. La otra orilla estaba salpicada de objetos diversos. Conan no había atravesado el río con las máquinas de asedio, temeroso al parecer de un ataque en pleno cruce, pero sí que había pasado al otro lado con todos sus jinetes. Los escuadrones de la ciudad se lanzaron al galope y un profundo rugido llegó a los oídos de quienes observaban desde las murallas. Ambos ejércitos chocaron y se entremezclaron. A aquella distancia todo se veía confuso, sin detalles. No había manera de distinguir cargas o contracargas. Nubes de polvo cubrían la llanura bajo los cascos de los caballos, ocultando lo que pasaba. De aquel remolino surgían grupos de jinetes que volvían a desaparecer entre un brillo de lanzas. Salomé se encogió de hombros y bajó las escaleras. El palacio estaba en absoluto silencio. Todos los esclavos estaban en las murallas, mirando fútilmente hacia el sur con los ciudadanos. Entró en la habitación en la que había hablado con Constantius y se acercó al pedestal. Se dio cuenta de que el globo de cristal estaba nublado, cruzado por rayas carmesíes. Se inclinó sobre él, maldiciendo entre dientes. «¡Sang!», llamó. «¡Sang!». Un remolino de bruma apareció en la esfera y luego se transformó en nubes de polvo ondulantes a través de las que pasaban fugaces figuras irreconocibles. El rostro de Sang se hizo visible con una nitidez sorprendente. Los ojos abiertos de par en par parecían estar mirando hacia Salomé. Le salía sangre de un tajo en el cadavérico rostro y tenía la piel manchada de polvo y sudor. Los labios se abrieron. Cualquier otro habría creído que del rostro del cristal no salía sonido alguno, pero Salomé oía las palabras de los labios cenicientos, tan claras como si el sacerdote estuviera en la misma habitación, en lugar de a leguas de distancia, gritando contra un globo de cristal. Solo los dioses sabían qué hilos de magia invisible unían ambas esferas. «Salomé», gritaba el bulto sangrante. «Salomé». «Te oigo», respondió ella. «¿Cómo va la batalla?» «Estamos perdidos», aulló la cadavérica aparición. «Cauran está perdido. Me han derribado el caballo. Los soldados caen a mi alrededor. Mueren como moscas, atrapados en sus armaduras de plata». «Deja de gimotear y dime qué ha pasado», gritó ella con aspereza. «Galopamos hacia los perros del desierto y vinieron a nuestro encuentro», aulló el sacerdote. «Una nube de flechas cruzó entre ambas huestes y los nómadas vacilaron. Constantius ordenó una carga. Las líneas ordenadas se lanzaron contra ellos».
De pronto, la horda de nómadas se apartó a izquierda y derecha, y por el hueco surgieron 3000 jinetes iborios con los que no habíamos contado. Cauraníes embriagados de odio, hombres enormes con armaduras sobre caballos gigantescos. Nos golpearon como el rayo en una formación de cuña y deshicieron nuestras filas antes de que supiéramos qué pasaba. Luego, los beduinos cayeron sobre nuestros flancos. Han roto nuestras filas, nos han destrozado y dispersado. Es un truco de ese demonio de Conan. Las máquinas de asedio eran falsas, simples armazones de troncos de palmera y seda pintada, suficientes para engañar a nuestros espías al verlos de lejos. Una trampa que ha sido nuestra perdición. Nuestros soldados huyen. Kumbanigash ha caído. Lo ha matado Conan. No veo a Constantius. Los cauraníes esquilman nuestro ejército como leones sedientos de sangre, y los nómadas nos cubren de flechas. No sé... ¡Ah! Hubo un resplandor intenso, como un relámpago o un destello de acero, seguido de una explosión de sangre, y la imagen se desvaneció como una pompa de jabón. Salomé miraba una bola de cristal vacía que solo reflejaba sus rabiosos rasgos. Se quedó petrificada unos segundos, de pie y con la vista clavada al frente. Después dio una palmada y otro sacerdote de rostro cadavérico entró en la habitación, tan silencioso e inmóvil como el primero. Han derrotado a Constantius, dijo Salomé. Estamos perdidos. Conan llegará a las puertas de la ciudad en menos de una hora y, si me encuentra, tengo bastante claro lo que puede pasar. Pero antes me aseguraré de que mi maldita hermana nunca vuelva a ocupar el trono. Ven conmigo. Pase lo que pase, proporcionaremos un banquete a Thao. Mientras bajaba por las escaleras y galerías del palacio, le pareció oír un ruido distante, procedente de las murallas. La gente empezaba a darse cuenta de que la batalla se había decidido contra Constantius y veía a los jinetes, a través de las nubes de polvo, galopando hacia la ciudad. El palacio y los calabozos estaban conectados por una larga galería, cuyo techo descansaba sobre arcos. La falsa reina y su esclavo la cruzaron a toda prisa, y al otro extremo atravesaron una gruesa puerta que los llevó a los mal iluminados pasillos de la prisión. Salieron a un amplio corredor abovedado, cerca del lugar donde una escalera que descendía hacia la oscuridad. Salomé retrocedió de repente y maldijo. En la penumbra se veía una figura inmóvil. Era uno de los carceleros semitas, la corta barba apuntando al techo y la cabeza casi separada del tronco. Oyó voces procedentes del piso inferior y se agazapó en la negra sombra de un arco arrastrando consigo al sacerdote, mientras crispaba la otra mano alrededor del ceñidor. Capítulo 6. Las alas del buitre. Fue la luz humeante de una antorcha lo que despertó a Taramis, reina de Cauran, del sueño en el que buscaba el olvido. Se apoyó en una mano y alzó la cabeza, parpadeó y se preparó para ver una vez más el rostro burlón de Salomé, que llegaría con nuevas torturas. Sin embargo, una exclamación de horror llegó a sus oídos. «Taramis, majestad». Era tan absurdo que pensó que seguía soñando. Tras la antorcha podía distinguir varias figuras, el brillo del acero. Entonces, 5 rostros se inclinaron hacia ella. No eran cetrinos y de nariz ganchuda, sino aquilinos de facciones limpias, atesadas por el sol. Uno de ellos dio un paso adelante y cayó de rodillas a su lado, con los brazos extendidos en su dirección. «Oh, Taramis, gracias a Istar que te hemos encontrado. ¿No me recuerdas? Soy Valerius. Una vez alabaste con tus propios labios mi valor tras la batalla de Córbeca». «Valerius», balbuceó. De pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estoy soñando. Es algún hechizo de Salomé para atormentarme». «No», gritó él exultante. «Somos tus leales vasallos y venimos a rescatarte. Pero debemos darnos prisa. Constantius lucha en la llanura contra Conan, que ha cruzado el río con sus suagires, pero hay todavía 300 shemitas guardando la ciudad. Hemos matado al carcelero y cogido sus llaves, y no parece que haya más guardias, pero tenemos que irnos. Vamos». A la reina le fallaban las piernas, no de debilidad, sino de pura emoción. Valerius la alzó como si fuera una niña. El portador de la antorcha caminaba por delante y abandonaron la mazmorra en dirección a una resbaladiza escalera de piedra. Parecía ascender eternamente, pero al fin llegaron a la cima y salieron a un pasillo.
Cruzaban junto a un arco en sombras, cuando de repente se apagó la antorcha y su portador lanzó un fiero y breve grito. Una llamarada de fuego azul destelló en el oscuro pasillo. Antes de que lo cegara, pudieron ver fugazmente el rostro de Salomé, con una figura bestial agazapada a su lado. Valerius intentó seguir por el pasillo con la reina en brazos, mientras oía vagamente el sonido de algo que laceraba profundamente la carne, acompañado de estertores y un gruñido bestial. De pronto, algo arrancó brutalmente a la reina de sus brazos, y un fuerte golpe en el yelmo lo lanzó al suelo. Se puso en pie como pudo y sacudió la cabeza en un esfuerzo por librarse de la llama azul que parecía bailar de un modo demoníaco ante sus ojos. Cuando se le aclaró la vista, se encontraba solo en el pasillo, con el cuerpo cubierto de tajos y heridas, rodeado de los cadáveres de sus camaradas. Ciegos y aturdidos en medio de aquel resplandor infernal, habían muerto sin la menor oportunidad de defenderse. La reina había desaparecido. Con una amarga maldición, Valerius cogió su espada, se quitó el yelmo hendido y lo lanzó contra la pared. La sangre le corría por la mejilla, fruto de un corte en el cuero cabelludo. Indeciso y vacilante, oyó una voz que decía su nombre con desesperado apremio. «Valerius, Valerius». Caminó tambaleante en dirección a la voz y dobló una esquina justo a tiempo para que, en sus brazos, cayera una figura suave y esbelta, que se colgó frenética de su cuello. «Idga, ¿estás loca?» «Tenía que venir», sollozó. «Te he seguido. Estaba oculta en un arco del patio exterior. Hace un momento he visto salir a un bruto que llevaba a una mujer en brazos. Supe que era Taramis y que habías fracasado. Oh, ¿estás herido?» Un arañazo. Se libró del pegajoso abrazo. «Rápido, Ivga. Dime por dónde se han ido». «Han cruzado la plaza hacia el templo». Valerius palideció. «Istar, maldito demonio, pretende entregar a Taramis al diablo al que rinde pleitesía. Rápido, Ivga. Vete a la muralla sur, donde está la gente viendo la batalla, y dile que su auténtica reina ha aparecido y la impostora se la ha llevado al templo. Vamos». La joven echó a correr entre sollozos, las ligeras sandalias resonando en los adoquines. Valerius cruzó el patio, se lanzó hacia la calle, llegó a la plaza en la que estaba desembocada y corrió tan deprisa como pudo en sentido opuesto. Sus pies parecían volar sobre el mármol mientras saltaba por las amplias escaleras y cruzaba el pórtico columnado. La prisionera no se había dejado arrastrar con docilidad. Consciente de lo que le esperaba, había opuesto toda la resistencia posible, sacando fuerzas de flaqueza. En cierto momento logró librarse del brutal sacerdote, pero la atraparon de nuevo. El grupo había llegado a la mitad de la enorme nave, en cuyo extremo se veían un siniestro altar y, tras él, una puerta de metal. Un agujero cavernoso que muchos habían cruzado, pero del que solo Salomé había vuelto. Taramis jadeaba. Con el forcejeo se le habían hecho jirones los harapos. Se retorcía en brazos de su captor como una ninfa blanca y desnuda en las manos de un sátiro. Salomé se limitaba a mirar con gesto malévolo, pero impaciente. Se acercó a la puerta y los obscenos dioses y gárgolas de las paredes parecieron lanzarle una mirada impúdica, como si el ocaso los imbuyera de una vida lujuriosa. Ahogado de rabia, Valerius echó a correr por la enorme nave, espada en mano. El cadavérico sacerdote dio media vuelta a un grito de Salomé, liberó a Taramis, desenvainó un pesado cuchillo ya manchado de sangre y echó a correr hacia el Cauraní. Pero atacar a individuos cegados por la llama infernal liberada por Salomé era una cosa, y otra muy distinta enfrentarse a un joven nervudo y bóreo que bullía de odio y rabia. El goteante cuchillo se alzó, pero antes de que pudiera descender, la afilada espada de Valerius cruzó el aire, y el puño que sujetaba el cuchillo se separó de la muñeca en medio de un surtidor de sangre. Valerius, enloquecido, golpeó una y otra vez antes de que la apergaminada figura llegase a caer. La espada atravesaba carne y hueso, la calavera cubierta de piel cayó a un lado, y el torso medio destrozado al otro. Valerius giró sobre sus talones, veloz y fiero como un gato montés, examinando el lugar en busca de Salomé, quien sin duda había gastado todo su polvo llameante en el calabozo. La vio inclinada sobre Taramis, agarrando la negra melena de su hermana con una mano y sosteniendo un puñal en la otra.
Con un grito de rabia, la espada de Valerius se incrustó en su pecho con tanta furia que la punta asomó entre los hombros. Salomé cayó al suelo con un aullido terrible, asaltada por temblores y convulsiones, agarrada a la espada como si quisiera desclavarla. La hoja humeaba y goteaba. Los ojos de la bruja no parecían humanos. Se aferraba con una energía sobrenatural a la vida que se iba derramando por la herida que atravesaba la media luna de su pecho marfileño. Se arrastró por el suelo, mordiendo las negras losas en su agonía. Asqueado, Valerius apartó la vista y se inclinó para coger a la reina medio desvanecida. Con ella en brazos, dio la espalda a la figura que se retorcía en el suelo y echó a correr hacia la puerta, tropezando en su apresuramiento. Al llegar se detuvo en lo alto de las escaleras. La plaza bullía de gente. Algunos habían acudido ante los gritos incoherentes de Ivga. Otros habían abandonado las murallas por miedo a las hordas del desierto, cada vez más cercanas, y habían huido irracionalmente hacia el centro de la ciudad. La torpe resignación de unas horas atrás se había desvanecido. La multitud hervía y se agitaba, sin parar de gritar. Se oyó a lo lejos el crujido de la madera al partirse y las piedras al caer. Un grupo de shemitas atravesaba la multitud. Eran los guardias de las puertas septentrionales que corrían hacia el sur para asistir a sus camaradas. Se detuvieron de pronto al ver al joven en las escaleras, con el cuerpo desmadejado y desnudo en brazos. Los rostros de la multitud se volvieron hacia el templo y todos contuvieron el aliento, aún más desconcertados de lo que habían estado hasta el momento. «He aquí a su reina», gritó Valerius, luchando por hacerse oír sobre el clamor. El pueblo le devolvió un rugido de asombro. No entendían qué ocurría y Valerius intentaba en vano alzar la voz sobre la algarabía. Los shemitas echaron a correr hacia las escaleras, apartando a la multitud con las lanzas. Entonces, un nuevo y siniestro ingrediente se añadió a la frenética mezcla. Tras Valerius, una esbelta figura cubierta de cintas carmesíes asomó a las puertas del templo. Los presentes gritaron. En los brazos de Valerius yacía la mujer que creían su reina, y sin embargo, en la puerta del templo se tambaleaba otra, un reflejo perfecto de la anterior. Era demasiado para ellos. Valerius sintió que se le helaba la sangre en las venas cuando vio a la bamboleante bruja. Su espada la había traspasado, se había hundido en su corazón. Debería estar muerta. Por fuerza tenía que estar muerta. Sin embargo, allí estaba, temblorosa sobre sus pies, agarrándose a la vida con una pasión espantosa. «¡Zau!», llamó Salomé tambaleándose en el pórtico. «¡Zau!». En respuesta a su terrible invocación, un graznido salió del templo y se oyó un chasquido de madera contra metal. «Esa es la reina», aulló el capitán de los shemitas alzando el arco. «Maten a los otros dos». Pero de la multitud surgió el rugido de una manada que despierta de pronto. Al fin, la verdad se había abierto paso en sus mentes. Comprendían los frenéticos llamamientos de Valerius y sabían que la joven que colgaba inerte de sus brazos era la auténtica reina. Con un aullido estremecedor, cargaron contra los shemitas con uñas y dientes, con la desesperación de la furia reprimida que se libera de repente. Sobre ellos, Salomé se bamboleó una última vez y cayó por las escaleras, muerta al fin. Las flechas volaban a su alrededor. Valerius se apresuró a resguardarse entre los pilares del pórtico, escudando el cuerpo de la reina con el suyo. Los jinetes shemitas contenían a la enloquecida multitud, asestando tajos a diestro y siniestro. Valerius corrió hacia la puerta del templo, pero nada más poner un pie en el umbral, retrocedió con un grito de horror y desesperación. En la penumbra del otro extremo de la nave, una inmensa y oscura figura se puso en pie y avanzó hacia él con gigantescos saltos de batracio. Vio brillar dos ojos de otro mundo, y el resplandor de garras o fauces. Se apartó de la puerta y el zumbido de la flecha que le pasó junto a la oreja lo advirtió de que la muerte también acechaba a su espalda. Dio media vuelta, desesperado. 4 o 5 shemitas se habían abierto paso entre la multitud y espoleaban los caballos escaleras arriba, con los arcos tensados para abatirlos. Se agazapó tras un pilar contra el que chocaron las flechas. Taramis se había desvanecido, colgaba de sus brazos como si estuviera muerta. Antes de que los shemitas pudieran disparar de nuevo, una figura gigantesca bloqueó el pórtico.
Los mercenarios dieron media vuelta entre gritos y trataron frenéticamente de abrirse paso por la multitud, que de repente retrocedía horrorizada, pisoteándose en su estampida. Pero el monstruo solo parecía tener ojos para Valerius y la joven. Escurrió su enorme mole por el agujero de la puerta y avanzó hacia él, mientras Valerius retrocedía por las escaleras. Lo sentía pegado a los talones, una sombra gigantesca, una parodia de la naturaleza tallada en el corazón de la noche, una informidad negra en la que solo se podían distinguir los ojos brillantes y los resplandecientes colmillos. Se oyó de pronto el resonar de los cascos de los caballos. Un grupo de semitas ensangrentado y derrotado entró en la plaza desde el sur y cruzó a ciegas la apretada multitud. Tras ellos se precipitaba una horda de jinetes que gritaban en una lengua familiar y blandían espadas enrojecidas. Volvían los exiliados. Con ellos cabalgaban 50 barbudos jinetes del desierto, encabezados por un gigante vestido de cota de malla negra. «¡Conan!», gritó Valerius. «¡Conan!». El gigante rugió una orden. Sin aflojar el paso, los nómadas alzaron los arcos, los tensaron y soltaron. Una nube de flechas atravesó cantando la plaza sobre las agitadas cabezas de la multitud y se hundió hasta las plumas en la carne del monstruo negro. Este se detuvo, vaciló y se encabritó, un borrón negro contra los pilares de mármol. La afilada nube cantó de nuevo y volvió a cantar, hasta que aquel horror cayó al suelo y rodó por las escaleras, tan muerto como lo estaba la bruja que lo había sacado de la noche de los tiempos. Conan soltó las riendas junto al pórtico y desmontó. Valerius había posado a la reina en el suelo de mármol y se había dejado caer a su lado, totalmente exhausto. La gente se arremolinaba a su alrededor. El cimerio los echó atrás con una maldición, alzó la delicada cabeza y la apretó contra el pecho acorazado. Por Crom, ¿qué es esto? La auténtica Taramis. Pero entonces, ¿quién es ella? El demonio que había tomado su forma, jadeó Valerius. Conan lanzó un juramento. Arrancó la capa de los hombros de un soldado y envolvió en ella a la desnuda reina. Las largas pestañas parpadearon y los ojos se abrieron para contemplar incrédulos el rostro surcado de cicatrices del cimerio. «Conan». Los delicados dedos se posaron en su rostro. «¿Estoy soñando? Me dijeron que habías muerto». «Faltó poco», dijo con una dolorosa sonrisa. «No estás soñando. De nuevo eres la reina de Cauran. He aniquilado al ejército de Constantius junto al río. La mayoría de sus perros han caído antes de llegar a las murallas, porque he dado órdenes de no hacer prisioneros, con excepción de Constantius. La guardia de la ciudad nos ha cerrado la puerta en las narices, pero nos hemos abierto paso con arietes. He dejado fuera de la ciudad a todos mis lobos, salvo a estos 50. No me fiaba de ellos aquí dentro, y los cauraníes bastaban y sobraban para hacerse cargo de los guardias de las puertas. Ha sido una pesadilla, gimió ella. Oh, mi pobre pueblo. Debes ayudarme a resarcirlo por todo lo que ha sufrido. Serás mi regidor, además de capitán de mi guardia». Conan lanzó una carcajada y meneó la cabeza. Se puso en pie, alzó a la reina e hizo señas a un grupo de jinetes cauraníes que se había quedado allí en lugar de perseguir a los shemitas en fuga. Bajaron de los caballos, ansiosos por obedecer las órdenes de su reina recién recuperada. «No, querida, me temo que aquí he terminado. Ahora soy caudillo de los suajires y debo guiarlos contra los turanios, tal como prometí. Este joven, Valerius, será un capitán mucho mejor que yo. De todas formas, no estoy hecho para morar entre paredes de mármol. Ahora debo dejarte y terminar lo que he empezado. Aún quedan semitas en Cauran». Mientras Valerius seguía a Taramis hacia el palacio a través de la plaza, en la que la multitud entusiasmada había abierto un pasillo, una mano suave se entrelazó tímidamente con sus dedos nervudos y se volvió para recibir el esbelto cuerpo de Ibga entre sus brazos. La aplastó contra sí y bebió sus besos con la gratitud de un luchador que al fin ha alcanzado la victoria y busca un merecido descanso. Pero no todos los hombres son como él. Algunos hombres nacen con el espíritu de la tormenta en la sangre, inquietos heraldos de violencia y matanzas, conocedores de un único sendero. Estaba saliendo el sol. La antigua pista de caravanas estaba atestada de jinetes vestidos con túnica blanca. En una fila interminable que se extendía desde los muros de Cauran
hasta un lugar muy lejano de la llanura. Conan el cimerio, en cabeza dispuesto a partir, se encontraba junto al extremo mellado de una viga que salía del suelo. Al lado se alzaba una gruesa cruz de la que colgaba un hombre, las manos y los pies atravesados por clavos. Hace 7 meses era yo el que colgaba ahí y tú quien estaba aquí sentado, Constantius, dijo Conan. Constantius no respondió. Se humedeció los labios cenicientos, tenía los ojos vidriosos de miedo y dolor y los músculos agarrotados. Parece que se te da mejor torturar que ser torturado, siguió Conan con tranquilidad. Estuve colgado ahí mismo como tú cuelgas ahora y sobreviví gracias a las circunstancias y a esa resistencia propia de los bárbaros. Pero los civilizados son blandos. Su vida no está ligada a su voluntad como la nuestra. Su fortaleza consiste básicamente en infligir tormento, no en soportarlo. Habrás muerto antes del ocaso. Adiós, halcón del desierto. Te dejo en compañía de estas otras aves. Señaló hacia los buitres, cuyas sombras giraban por la arena alrededor de la cruz. De los labios de Constantius escapó un aullido de dolor y desesperación. Conan cogió las riendas y dirigió el caballo hacia el río, que brillaba como la plata al sol de la mañana. Los jinetes vestidos de blanco trotaban tras él. Todos volvían la vista al pasar junto a cierto punto, para contemplar con la indiferencia y la ausencia de compasión características del hombre del desierto la cruz y la fibrosa figura que colgaba de ella, recortada contra el sol naciente. Los cascos de los caballos resonaban lúgubres contra el polvoriento camino. Las alas de los buitres hambrientos batían cada vez más bajas. Nacerá una bruja. Robert E. Howard, 1934.